Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos hoy jueves 6 de febrero. El último reporte oficial del gobierno indica que la cifra de familias damnificadas en Bolivia asciende a 39.732. Los departamentos con mayores daños son Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, La Paz y Beni. Hay problemas en 109 municipios, con un saldo fatal de 32 fallecidos y 6 personas desaparecidas. Además, hay 17.486 hectáreas de cultivos dañados, según informó el Ministerio de Defensa. En el norte cruceño hay más de 90 comunidades aisladas por el agua de Santa Rosa del Sara, donde luego del desborde de los ríos Palacios y Piraí, los cultivos de soya y arroz quedaron bajo el agua. Hay más de 90 comunidades de este municipio aislado por las inundaciones. Los caminos quedaron intransitables y los puentes fuera de servicio, informó el secretario ejecutivo de la Federación de las 4 provincias del norte, Florencio Orcazuna. Y con más noticias les contamos que comienzan las repercusiones económicas producto de las inundaciones y los desastres naturales en el país. En el oriente, en el sector agropecuario, hay 1.500 hectáreas de soya inundadas en el norte cruceño. Los daños de los ganaderos de Beni ascienden a $5 millones y hay cerca de 10.000 reses perdidas, informó el presidente de Fegabeni y ex titular de Congabol, Mario Antonio Hurtado. En el Beni, alrededor de 30.000 personas trabajaban ligadas a la ganadería, de las cuales un 50% está más afectada debido a las inundaciones. Los ganaderos necesitan con urgencia sales minerales para las reses, combustible y medios de transporte para asistir a la gente y salvar el ganado, además de vituallas para las emergencias. Y con más noticias les contamos que la segunda etapa del registro biométrico en el exterior se encuentra suspendida aproximadamente hasta la primera semana del mes de marzo. El Tribunal Supremo Electoral espera el desembolso de cerca de 29 millones de bolivianos de parte del Ministerio de Economía para esta segunda fase y aún no se pudo contratar personal en los países seleccionados, informó el vicepresidente del ente electoral, Wilfredo Obando. Para la segunda etapa de empadronamiento, primero se reiniciará el registro en 7 países donde existe la mayor cantidad de bolivianos y 2 semanas después en los restantes 26 países, completando los 33 estados seleccionados por el Tribunal Supremo Electoral. El proceso duraría 3 meses. Y con más información, el Tribunal Supremo Electoral declaró improbada la denuncia presentada por Unidad Nacional contra el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, que hace referencia a un supuesto uso de bienes públicos en campaña electoral anticipada. El denunciante no ha demostrado que los denunciados hayan utilizado bienes públicos, movilidades de uso de la presidencia o la vicepresidencia, el avión presidencial o helicópteros, informó en un comunicado el Tribunal Supremo Electoral. Sobre la supuesta campaña política anticipada, los vocales del Tribunal Supremo Electoral señalaron que el denunciante no ha comprobado que la organización política MAS haya incurrido en la falta electoral de realización de campaña con anterioridad a las convocatorias, por cuanto en el citado acto no se promueve a organizaciones políticas y candidaturas, no se expone programas de gobierno, tampoco se solicita el voto. Más noticias. El Movimiento al Socialismo pretende llegar al 1 millón de registros con la reinscripción de militantes que comenzará el domingo. Además, el partido espera recaudar al menos 5 millones de bolivianos para encarar la campaña de las elecciones generales previstas para octubre. Las mesas de inscripción se instalarán en calles y plazas de todo el país. El primero en reinscribirse en Cochabamba será el presidente Evo Morales, quien expresó que el proceso es voluntario. La senadora y secretaria económica del MAS, Nélida Cifuentes, informó que se distribuyeron 16.677 libros y 1 millón de credenciales que serán entregadas a 5 bolivianos a cada uno.
Y ahora veamos cómo el carnaval se vive también fuera de nuestras fronteras. El carnaval boliviano se vive en todo el mundo. El Grupo Genecherú invita a las diversas comunidades bolivianas alrededor del mundo a disfrutar del carnaval boliviano internacional en Las Vegas, Estados Unidos, evento que se realizará el 10 de mayo de este año en la calle 4 del centro de Las Vegas. En esta actividad se busca resaltar la cultura del país y unir a los compatriotas. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.28. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Arrancamos con nuestro sector deportivo, hablándoles de Bolívar. El mediocampista español Callejón está lesionado. El puesto del titular en Bolívar estará a cargo de Jaime Arrascaita para enfrentar a Die Strongest en el clásico a jugarse el viernes. La lesión del español Juan Miguel Callejón obliga al técnico Vladimir Soria a realizar la variante en el medio campo y tal vez Acarrita sea la pieza clave. En el ataque, William Ferreira es pieza confirmada y Ricardo Pedriel se perfila para ser su acompañante. En el arco estará Rommel Quiñones, quien pasará por un buen momento futbolístico. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.